Hay nombres que no necesitan presentación, no porque hayan dejado un legado admirable, sino porque su sola mención provoca un silencio incómodo. Hay figuras que cargan con la infamia de haber cambiado el rumbo del mundo, pero no desde la genialidad o la grandeza, sino desde el odio, la violencia y la convicción absoluta de que su verdad era la única verdad posible. Uno de esos nombres, quizá el más temido, el más oscuro y el más insoportable de pronunciar, es Adolf Hitler. Un hombre que no nació siendo un monstruo, pero que terminó encarnando el mal en su versión más pura y moderna. Su historia no es un relato fantástico ni una exageración cinematográfica. Es una advertencia viviente de lo que ocurre cuando el resentimiento, el fanatismo y el poder absoluto encuentran un mismo cuerpo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Este video no es una biografía más. Es un análisis de cómo se construye un dictador desde cero, ladrillo por ladrillo, hasta que ya es demasiado tarde para detenerlo. Adolf Hitler nació en el año 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo en la frontera de Austria. Su infancia no fue el retrato de una tragedia, pero tampoco la de un hogar estable. Su padre, Alois, era un hombre rígido, autoritario, convencido de que la disciplina era la única forma de moldear carácter. Su madre, Clara, era lo contrario, paciente, afectuosa, una figura cálida en una casa fría. Para el pequeño Adolf, ella fue el único refugio emocional que tuvo. Y cuando una persona solo tiene un refugio, la vida se vuelve insoportable cuando lo pierde. Desde niño, Hitler mostró dos rasgos que lo acompañarían siempre: una fascinación intensa por el dibujo y una incapacidad absoluta para aceptar la autoridad. Odiaba la escuela, chocaba con sus profesores, discutía con todo aquel que intentara imponerle reglas. Su mente estaba en otro lado, en el arte, en los grandes discursos nacionalistas, en la idea de que estaba destinado a algo que el resto no entendía. Su sueño era simple: quería ser pintor, nada más, nada menos. No buscaba gobernar un país, ni provocar una guerra, ni aparecer en los libros de historia. Quería vivir de su arte, pero el mundo no tenía ese plan para él. A los 18 años viajó a Viena para postular a la Academia de Bellas Artes. Lo rechazaron. Volvió al año siguiente. Lo rechazaron otra vez. Aquello no solo lo frustró, lo humilló, lo quebró. Y cuando una persona siente que el mundo la ha rechazado, empieza a buscar culpables afuera, aunque no existan. Para ese momento, su madre había muerto de cáncer. Él no tenía casa, no tenía dinero, no tenía estudios y, lo peor de todo, no tenía futuro. Hitler comenzó a vivir en albergues, pintando postales baratas para sobrevivir, y en esa misma ciudad donde su sueño se fue desmoronando, encontró una idea que le daría un nuevo propósito: el antisemitismo político. No era un simple prejuicio. Era una ideología completa que señalaba culpables, prometía grandeza y justificaba el odio como si fuera ciencia. Para alguien roto, resentido y sin rumbo, era la tormenta perfecta, le daba orden a su caos interior. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Si el arte lo había traicionado, la guerra lo adoptó. Se alistó como voluntario en el ejército alemán. Allí encontró, por primera vez, una especie de identidad. No fue un héroe, pero fue disciplinado. No fue un líder, pero fue fanático. Admiraba la violencia, admiraba la idea de que la guerra purificaba a los hombres y definía a los fuertes. Para él, el campo de batalla era lo más parecido a un sentido de vida. Pero la guerra terminó. Alemania perdió. Y con la derrota, su mundo volvió a caerse. Hitler no aceptó la realidad, no reconoció que el país había sido superado militarmente. Creyó, como muchos otros, en una teoría falsa pero poderosa, la de que Alemania no había sido vencida por el enemigo, sino traicionada desde adentro, que había sido apuñalada por la espalda por los políticos, los comunistas y, en su discurso, los judíos. Esa mentira fue su gasolina. Después de la guerra, se unió a un pequeño partido insignificante llamado Partido Obrero Alemán. No era nadie, no tenía influencia, pero Hitler tenía una habilidad peligrosa. Hablaba con fuego, y en un país humillado, empobrecido y sin esperanza, el fuego siempre encuentra oxígeno. Muy pronto se convirtió en el orador principal del partido, después en su líder, y más tarde le cambiaría el nombre por el que lo recordará la historia: Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el nazismo. Hasta aquí, detente un momento. Si estás entendiendo cómo no se nace dictador, sino que se construye paso a paso, deja tu me gusta y suscríbete. Porque lo que viene a partir de aquí ya no es la creación del monstruo, es su ascenso. Hitler no tomó el poder con armas, lo tomó con discursos, con promesas, con odio disfrazado de esperanza. Alemania no solo estaba destruida, estaba rota por dentro. Pobreza extrema, desempleo masivo, humillación internacional, inflación descontrolada, un pueblo que había pasado de imperio a vergüenza mundial en menos de una generación. Nadie confiaba en los políticos.
nadie confiaba en el futuro, y en ese vacío apareció él. Hitler no se presentaba como un tirano, sino como un salvador. No decía quiero mandar, decía quiero devolverles la dignidad. No decía quiero dominar el mundo. Decía quiero que Alemania resurja de las cenizas. Su voz no pedía poder, ofrecía redención, pero cada frase iba cargada de veneno. Un veneno que millones bebieron con gusto, convencidos de que era medicina. En 1923, todavía sin la maquinaria política que tendría después, intentó tomar el poder a la fuerza en el famoso Putsch de Múnich. Fracasó, fue detenido, y lo que para cualquier político habría sido el fin, para él fue el inicio del mito. Su juicio se convirtió en tribuna, su condena en propaganda, su prisión en un templo personal. Allí escribió su manifiesto, Mi lucha. No era un libro, era una bomba contemporizador. Mezcla de racismo brutal, obsesiones nacionalistas, delirios de superioridad y el plan detallado de lo que haría si llegaba al poder. Nadie lo tomó en serio. Lo trataron como fanático, como exagerado, como un loco inofensivo. Nadie entendió que todo lo que escribió ahí lo cumpliría palabra por palabra. Cuando salió de prisión, cambió de estrategia. Entendió que el golpe de Estado no funcionaba, pero la legalidad sí. Creó una maquinaria política perfecta, propaganda masiva, manipulación emocional, victimismo nacional, control psicológico de masas y un culto al líder que convertía seguidores en creyentes. Cada discurso era calculado. Cada consigna era un anzuelo, cada enemigo inventado era una herramienta. No hablaba de exterminio, hablaba de limpieza, no hablaba de dictadura, hablaba de orden, no hablaba de eliminarlos a ellos. Hablaba de protegernos a nosotros. Así se gana un país, no con balas, con narrativa. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller, un cargo político normal, nada extraordinario, pero en menos de un año arrancó la democracia desde adentro, prohibió todos los partidos, eliminó opositores, silenció periodistas, encarceló críticos y se declaró Führer, líder absoluto de Alemania. Desde ese momento, el mundo cambió de rumbo. Aunque nadie lo supiera todavía, Alemania dejó de ser un país. Se convirtió en un proyecto ideológico total. Hitler no gobernaba, rediseñaba la realidad, implementó censura total, creó un sistema de espionaje interno donde cualquier ciudadano podía denunciar a otro. Militarizó la educación, adoctrinó a los niños en las juventudes hitlerianas y convirtió el odio en ley, legalizó la persecución, normalizó la violencia y justificó el exterminio bajo una idea: purificar al mundo. Para Hitler, la guerra no era una tragedia, era una herramienta de selección natural. Creía que los pueblos débiles debían ser eliminados, que los fuertes debían expandirse, que la compasión era un defecto humano. Y bajo esa lógica, en 1939 invadió Polonia. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Lo que siguió fue un infierno global: ciudades arrasadas, países desmantelados, millones de muertos en todos los continentes. Pero lo peor no ocurrió en el campo de batalla, sino lejos de él: el Holocausto. Un exterminio planificado, industrial, sistemático. No era rabia descontrolada, era cálculo matemático aplicado al asesinato. Campos de concentración, cámaras de gas, hornos crematorios, trenes llenos de familias que nunca volverían a ver la luz, 6 millones de judíos asesinados, 11 millones de personas en total, todos convertidos en cifras, clasificados como si fueran material sobrante. Hitler no solo mató, deshumanizó, convertía personas en números, vidas en estadísticas, cuerpos en residuos. En lo personal, era un hombre obsesivo, controlador, emocionalmente incapaz. No tenía amistades reales, no podía amar sin dominar, no soportaba la menor contradicción. Vivía encerrado en su propio mito, rodeado de aduladores, pero completamente solo. Su vida privada era un teatro construido para sostener su personaje. Ni siquiera se casó, solo lo hizo el último día de su vida, cuando ya no tenía nada que perder. Cuando la guerra empezó a volverse en su contra, Hitler no aceptó la realidad. No creía en la derrota. Ordenó quemar ciudades alemanas antes de entregarlas. Ordenó resistencias imposibles, sacrificios absurdos. Prefería que Alemania muriera con él antes de admitir que había fracasado. En 1945, con el ejército soviético entrando a Berlín, se encerró en un búnker subterráneo. Afuera, el mundo se derrumbaba. Adentro, él seguía creyéndose elegido. Pero incluso los monstruos tienen un final. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a Eva Braun, la mujer que lo acompañó en secreto durante años. No hubo juicio, no hubo cárcel, no hubo redención, solo ruinas, cenizas y un planeta marcado para siempre.
Este no es solo el relato del dictador más infame de la historia moderna, es el recordatorio de lo que ocurre cuando el miedo vence a la razón, cuando la ignorancia vence a la memoria, cuando un solo hombre convence a millones de que la culpa siempre es del otro. Su legado no es poder, es advertencia, y mientras su historia se siga contando, seguirá cumpliendo su función, porque olvidar a Hitler no lo borra, lo repite. Si llegaste hasta aquí, deja tu me gusta y suscríbete. No para glorificar esta historia, sino para que nunca se repita, porque Hitler no empezó con balas, empezó con palabras, con miedo, con promesas, con un pueblo desesperado que eligió al hombre equivocado.